Hola, muy buenas noches. Bienvenidos sean a este podcast Mexicanitos, en donde donde tratamos temas sobre lo que pasa alrededor de nuestro país. El día de hoy le toca a un tema muy importante, que es sobre los espacios públicos en México, en los que se está siendo desplazado el español por la migración extranjera y por ende, pues el español por cualquier otro idioma, ya sea inglés o francés. Eh, el día de hoy nos tenemos varios invitados, entre ellos Jorge Chipol, Valentina Costa, Carolina Guajardo y Alejandra Ramírez, que nos van a platicar un poquito sobre este tema en cuestión. Eh, para ello hemos formulado diferentes preguntas y nos van a contestar los invitados. Empezando por Jorge, si nos puede contestar la siguiente pregunta. Jorge, ¿podemos considerar el surgimiento del uso cotidiano del otro idioma como una forma moderna de protolenguaje? ¿Te escuchamos? Hola, Yona, gracias por la invitación. Yo diría que sí, porque el protolenguaje lo podemos entender fácilmente como la manera en que empieza un lenguaje. Y esto sucede en México, cuando escuchamos un idioma diferente, en este caso el inglés, por ejemplo. Entonces la gente lo entiende y lo aprende poco a poco. Y deja tú, no solo eso, sino que luego lo adaptan al propio español para que lo entiendan mejor, e incluso suceden cosas como el Spanglish, ¿no? Claro, sí, que son ese tipo de cosas que son el surgimiento de la adaptabilidad de un idioma con respecto al nuestro, ¿verdad? En nuestro país. Ok, pasando ahora con nuestra invitada Valentina Costa para que nos responda la siguiente pregunta. ¿Por qué en algunos espacios públicos mexicanos se privilegia el uso del idioma extranjero, como es el caso del inglés, por encima del español? ¿Y cómo se relaciona esto con nociones de prestigio visto desde la perspectiva de la sociología? Platícanos un poquito sobre esto. Sí, gracias. Pues desde la vista de la sociología, en el caso de los idiomas, algunas lenguas adquieren prestigio no solo por su complejidad lingüística, sino también por relaciones de poder, historia, economía y pues también cultura que respaldan a estas. Y pues hemos visto que en algunos espacios públicos aquí en México, especialmente en zonas turísticas como Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos o en algunos sectores de la Ciudad de México, pues se ve el privilegio que se le da al uso del inglés debido pues me imagino que al estatus socioeconómico que se asocia con los hablantes pues, de este idioma. Y pues ahí es donde el español pierde terreno porque no porque deja de ser útil, sino más bien porque se asocia con lo local y lo que no vende. Y en cambio el inglés pues se vincula con el turismo internacional, mejores oportunidades laborales, mejor tecnología y también mejor educación que se podría considerar educación de élite. Y pues esa adopción del inglés no necesariamente responde a una necesidad comunicativa, sino más bien a un pues deseo que tiene la sociedad mexicana, no todos, pero algunos. Es un deseo que pues es un deseo que busca el mejor prestigio y por eso usan el inglés como el idioma. Y pues eso el inglés lo usan porque lo asocian con Estados Unidos o algunos países europeos que consideran pues superiores. Claro, ¿verdad? Y como mencionas, casi la mayoría de nosotros pensamos en una persona extranjera que habla el idioma inglés y ya en automático pensamos que esa persona a lo mejor es superior a la mayoría de la población mexicana, cuando a lo mejor muchas de las veces no es así. Ok, muchas gracias. Ahora pasando con nuestra invitada Alejandra para que nos responda la pregunta de si está bien que los turistas no hagan el esfuerzo por hablar el español, que es el idioma que hablamos aquí en México, como de manera oficial. Platícanos un poquito sobre esto. Hola, Yana, gracias por la invitación. Mira, la verdad, yo creo que no está tan padre que los turistas pues no hagan ni el intento de hablar español. O sea, entendemos que no todos pues van a ser expertos en el idioma, pero pues mínimo saber un hola, un gracias, un por favor, o palabras básicas para poder estar aquí, que ya cambian pues todo por completo. Porque cuando un turista llega, pues espera que todo el mundo le hable en inglés como si fuera obligación, o pues se siente raro, o como si no respetaran pues que están en otro país de visitantes, ¿no? Además, pues parte de viajar se supone que es pues el conocer culturas, idiomas, y aunque muchos trabajadores turísticos pues ya saben inglés, pues no debería ser un requisito para poder atenderlos. Está bien ayudar, pero pues también está bien pedir tantita empatía de su parte, y pues no se trata de que sean perfectos en el idioma, pero que se vea el esfuerzo pues y el respeto. Sí, ¿verdad? Que no se sienta el hecho de que nosotros como mexicanos tengamos que adaptarnos a ellos, a los turistas, cuando ellos son los que vienen a conocer nuestra cultura. Ok, muchas gracias. Ahora pasando con nuestra invitada Carolina para que nos responda qué desafíos pueden enfrentar las comunidades migrantes al llegar a nuestro país siendo un país nuevo para ellos, ¿verdad? Platícanos un poquito sobre esto, por favor. Claro, muchas gracias por la palabra. Pues las comunidades migrantes suelen enfrentar muchos desafíos. Uno de estos pues son las barreras lingüísticas, que podemos no tener los mismos modismos o pueden hablar un lenguaje completamente diferente. También pasa mucho la discriminación,
suelen pasar por mucha dificultad para acceder a servicios básicos como es el empleo, la educación y lo más importante que es pues la salud. Sí, ¿verdad? Son diversas complicaciones que puedan tener y tan solo por no entender nuestro idioma. Entonces, pues sí, es un tema importante a checar, también siendo nosotros empáticos con ello, ¿verdad? De nuevo con nuestro invitado Jorge, para que nos responda el por qué y cómo es que el prestigio lingüístico ha favorecido la inserción de otro idioma en México. Platícanos un poquito sobre este asunto, Jorge. Sí, yo creo que el prestigio, bueno, es importante saber cómo surge el prestigio, ¿no? Del valor de las cosas. Y bueno, aquí yo pienso que son dos razones. Una, por la utilidad, o sea, el que se hable mucho o el que sea un idioma fácil de entender, y el otro que es lo que piensan los demás. Y que bueno, a mi punto de vista es más importante la utilidad, pero pues en el mundo que vivimos, pues es lo que piensan los demás lo más importante. ¿Y esto qué es lo que quiero decir? Bueno, es como las cosas que decimos de que, porque suena mejor un idioma o porque lo habla tal persona, ¿no? Entonces así se vuelve un idioma más importante. Y ya cuando vemos, no sé, el inglés y el español, vemos cómo es que uno se sobrepone sobre otro y al final de cuentas así es como un idioma quita al idioma que era nativo. Sí, ¿verdad? Sobre todo por el tema de prestigio que le damos al idioma, ¿verdad? Porque lo habla tal persona, porque es el más usado en tal país, que tiene tal poder económico. Entonces, pues sí, muy cierto el punto que mencionas. Muchas gracias. Pasando con nuestra invitada Valentina, para que nos responda la siguiente pregunta. ¿Puede el uso del español en espacios públicos dominados por una lengua extranjera considerarse un acto político de resistencia cultural? Platícanos un poquito sobre esto. Sí, bueno, yo pienso que sí se puede considerar así, ya que pues cuando usas tu idioma en espacios donde se espera que hables otro, ahí es cuando estás defendiendo tu identidad y tu cultura y tus raíces. O sea, es como decir, aquí estoy, esto soy, no voy a borrar mi lengua solo porque no es la mayoría. Y ahí es donde hablar se vuelve entonces un acto de resistencia, porque estás desafiando la presión de adaptarte completamente a otra cultura. Y ahí es donde estás reclamando tu espacio sin tener que traducirte ni esconderte o apenarte de hablar ese idioma. Sí, ¿verdad? Porque hay que aceptar el hecho de que pues, nosotros hablamos español y que no es malo tener que hablar español en otros espacios, sino que al contrario, estamos arraigándonos a nuestra cultura, que es lo más importante y pues lo como mencionas, ¿verdad? Con lo que somos. Muchas gracias. Ahora pasando con la invitada Alejandra para que nos hable un poquito de si está bien que se prioricen otros idiomas sobre el español en ciertos espacios como son los rótulos y señales que hay alrededor del país. Platícanos un poquito sobre esto. Pues mira, depende, o sea, si hablamos de aeropuertos o zonas súper turísticas, pues sí entiendo que pongan letreros en inglés, en francés o lo que sea, pues para que los turistas no se pierdan y todo sea un poquito más ágil. Pero de ahí a que empiecen a quitar el español o que esté, pues por así decirlo, en letras chiquitas como si fuera algo de menos, pues ya no está tan padre. El español, pues es un idioma, pues es el idioma oficial de México, ¿verdad? Y no debería de quedarse desplazado solo pues para complacer a los visitantes. O sea, pues sí, se puede ser incluyente, pero sin borrar lo propio. Yo creo que lo ideal sería que los rótulos estén en ambos idiomas, o sea, que primero el español, porque pues es nuestro país, y luego ya la traducción. Así ayudas a los turistas pues sin perder la identidad cultural. Y pues el problema también es que pues nosotros pareciera que estamos más interesados en agradar que pues en conservar nuestro idioma. Claro, ¿verdad? Y como muchas veces lo importante es que el gobierno nos mantenga a nosotros como ciudadanos locales de este país y no priorizar a los que vienen de paso como tal, solo de turismo y pues no está bien, ¿verdad? Ese hecho de que nos prioricen otra lengua extranjera que la propia. Muchas gracias. Ahora pasando con nuestra invitada Carolina y que nos responda el cómo influye la política lingüística local en los espacios públicos en México donde el español está siendo desplazado por lenguas extranjeras debido a la migración. Platícanos sobre este tema, por favor. Claro, pues la política lingüística local en México tiene un papel muy importante. Este equilibra la convivencia entre el español, las lenguas indígenas y las lenguas extranjeras traídas por la migración. Esta política tiene un punto fundamental, que es que promueve el multilingüismo con un enfoque incluyente y respetuoso de la lengua nacional y las lenguas originarias. Ok, muchas gracias por el comentario. Ahora vamos por último, bueno, no, o sea, penúltimo y luego ya continuamos con la siguiente pregunta con nuestra compañera Alejandra, nuestra invitada del día de hoy, que nos platique cómo se siente una persona local en estos espacios en donde es muy evidente la migración del español. Platícanos sobre este tema. Sí, sinceramente a veces uno como local se siente un poco fuera de lugar,
Pues, o sea, imagínate ir a un evento en tu propia ciudad o que todo, pues, que esté en inglés o que la mayoría de la gente hable francés u otro idioma y pues que tú seas, por así decirlo, el raro por hablar español. Pues da tristeza y pues está padre que hay diversidad, claramente, pero pues, no debería de ser a costa de que los demás, pues de los que ya viven ahí, ¿verdad? De repente, pues pareciera que los eventos, los mercados o los festivales que llegan a ser, incluso en el mismo país, en México, pues están pensados para extranjeros y no para los locales que lo organizan incluso. Y ahí pues es donde te preguntas que, pues, ¿dónde quedamos? Y pues no se trata de cerrarse el mundo, sino pues que haya un equilibrio en cuanto a que disfrute la gente extranjera como los locales y pues que sea un espacio pues para todos. Sí, muy cierto eso que mencionas. Muchas gracias por tu comentario. Ahora sí, por último, con nuestra compañera Carolina, con nuestra invitada del día de hoy, que nos platique y nos responda la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tiene la globalización cultural en los espacios públicos en México, donde el español está siendo desplazado por una lengua extranjera debido a la migración? Claro, pues la globalización cultural ha aumentado el uso de lenguas extranjeras en espacios públicos de México, desplazando parcialmente al español. Si bien esto puede facilitar la inclusión de migrantes y turistas, también puede generar sentimientos de pérdida cultural entre la población local, como ya lo hemos dicho a lo largo del podcast. Se debe promover al mismo tiempo el valor del español y de las lenguas originarias de México. Ok, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Esto sería todo por parte de nosotros en este podcast de Mexicanitos. Gracias por acompañarnos en esta noche y espero que nos sigan pudiendo escuchar en la siguiente transmisión que tengamos. Y muchas gracias. Hasta la próxima.